Bueno, pues bienvenido a Arsenal en este sábado exquisito y hoy quiero hacer un ejercicio con usted. Hágame el favor de imaginarse que tan solo en el lapso de unos años tiene la posibilidad de estar en muchos cargos al frente del país en distintas facetas. Es decir, se puede ser gobernador, diputado, procurador general de la República y en ello vivir momentos tan difíciles y tan cruciales, incluso para muchos mexicanos indignantes y polémicos, como podría ser, por ejemplo, el caso Ayotzinapa, el caso Tlatlaya. Por supuesto, no olvidar oceanografía, lo que representó en estos momentos tener presa ya a la maestra Elvester, claro, la reaprehensión en aquel momento del Chapo Guzmán, y todos estos temas estuvieron a cargo de la persona, seguramente usted ya sabe el nombre, Jesús Murillo Caram, quien hoy es el titular de la SEDATU. Así que hoy nos toca platicar de esta nueva tarea, grande sin duda, y también con la misma importancia con la que ha vivido otros papeles al frente de nuestro país. Bienvenido, secretario. Muy amable, muchas gracias. Pues hoy para platicar, ya platicábamos y ya dábamos una introducción de todo lo que significa tenerlo hoy con nosotros en Arsenal. Sin duda, pues es un bagaje de experiencia que ahora se está traduciendo en un momento en donde la vivienda para el mexicano es de vital importancia. Platíquenos cuál es el panorama actual en nuestro país que estamos enfrentando los mexicanos en este tema. Mire, la verdad es que es un tema de los que más éxito ha tenido este gobierno. La primera reforma importante estructural que hizo el presidente tenía que ver justamente con el tema. Crea esta secretaría, la SEDATU, modifica las funciones que había, integra lo que tiene que ver con la tierra, con la seguridad que la tierra da y los pobladores en ese espacio, y genera esta secretaría, cuyos resultados hoy son absolutamente inobjetables. El año pasado, en el 14, se logró un récord impresionante, se llegó a un número de viviendas de los más altos, se convirtió el sector en el segundo aportador de Interno Bruto y en el primer aportador de empleo en el país. Este año estamos en promedio de todas las actividades en 20% arriba del año pasado. O sea, si el año pasado fue bueno, este pinta para ser mucho mejor. Es decir, hablando, por ejemplo, estaba tocando el tema del PIB, del Producto Interno Bruto. La vivienda en estos momentos está siendo parte de una contribución importante hacia ese sector que sería el económico en nuestro país. Es decir, indiscutiblemente, a pesar de que pareciera que solo se trata de vivienda, de comodidad, del derecho al mexicano para vivir correctamente, también se está aportando algo para el PIB. Sí, somos el segundo lugar, en el 14 fuimos el segundo lugar en aportación, pero señala usted algo muy importante. La vivienda no es solo el techo, no es solo el piso, no es solo tener dónde meter a la gente, es muchísimo más importante. La vivienda, el conjunto de viviendas genera, desde que el hombre se convierte en civilizado, una diferencia total. Mire, cuando el nómada se estaciona, surge la vivienda, a lo mejor en forma de cueva, a lo mejor en forma de techo de paja, pero ese surgimiento de la vivienda arraiga y va generando un conjunto de viviendas que forman una urbe, de la que se derivan dos conceptos fundamentales para la civilización: la urbanidad y el urbanismo. Y la urbanidad surge precisamente de las reglas que generan el vivir en conjunto, el vivir alrededor. La vivienda se convierte entonces en un factor estratégico. Una buena parte incluso de la inseguridad se deriva de un modo inadecuado del uso de los espacios. Por eso, cuando el presidente de la República crea esta secretaría, le genera un área muy importante que se llama recuperación de espacios públicos, cuyo propósito es precisamente darle a esa urbe, a ese conjunto de ciudadanos y a estos constructores de vivienda un concepto mucho más amplio que el techo y el piso. Ahora, hablaba de urbanismo. Creo que no podemos entender el urbanismo sin planeación, algo que sin duda en el Distrito Federal todos los capitalinos que vivimos aquí nos damos cuenta que en su momento no lo hubo, o al menos no contempló la magnitud o la rapidez con la que íbamos a crecer. Hoy esa planeación, hay en muchos momentos en donde, bueno, he revisado a varios analistas, algunos de ellos proponen, por ejemplo, el tema de poder hacer que una comunidad se mueva dentro de un rango determinado hacia una
un área común en donde puede encontrar desde el gimnasio, el trabajo, los restaurantes, la comida y en donde compra sus primeras necesidades en una misma área, para que no haya al menos estos trayectos endiablados que recorremos todos los días, quizás ahorita refiriéndonos nada más a los capitalinos, pero esto podría pasar en todo el país. Pasa. Es decir, ¿hay una planeación ahora de logística en ese sentido? La razón de la creación, la razón fundamental de la creación de esa secretaría es generar una planeación. Desde luego sí tenemos una serie de problemas que enfrentar en cuanto a la legislación secundaria. Sí. Usted señala el problema central. No hay planeación a largo plazo, por lo menos a largo plazo, en ninguna parte del país, ¿eh? No estamos hablando de la Ciudad de México. Cierto. Porque las zonas rurales también requieren planearse, también requieren de atención en ese sentido. Las zonas suburbanas, que son a mi gusto las prioritarias en cuanto a la atención, para mí es peor la miseria urbana que la miseria rural, siendo malas las dos, pero una es peor que la otra. Y en consecuencia para mí ese es el área prioritaria, es donde tenemos que hacer el mayor esfuerzo. Pero para que la planeación nos funcione, necesitamos modificar muchas reglas. Mire, el problema no es tan simple. Desde aquellos factores que generan la certeza jurídica, que permite que la inversión crezca y que la obtención del recurso sea, además de para lograr el establecimiento de la vivienda, para lograr una mejor coordinación social, una mejor urbanidad, se requiere necesariamente un plan a largo plazo. Los planes urbanísticos deben durar de 20 a 30 años, con posibilidad de modificarse, pero una posibilidad muy restringida, muy difícil de hacer para que no sea producto del capricho de nadie o de la buena ocurrencia de alguien, sino producto de la necesidad que pudiera crearse en el paso del tiempo. La intención de esta Secretaría, y va a tener que ser al paso del tiempo, es generar planes que permitan, con el acuerdo de municipios y estados, asegurarse de que su duración a 20 o 30 años nos asegure desde ahorita dónde vamos a construir vivienda, qué espacios públicos vamos a tener, qué áreas verdes tenemos que respetar, cuáles serán los recursos energéticos fundamentales de los que nos vamos a alimentar, de los que vamos a alimentar ese crecimiento, y cuál va a ser la densidad, factor central. El agua y la densidad son los factores centrales de la planeación. Ahora, antes de ir más lejos con el tema de la densidad, que creo que es también importante para todos nosotros, ¿qué hay de la reglamentación? Porque hace no mucho usted exigía que hubiera reglamentación, sobre todo en el sector de la construcción, porque podríamos hablar de grandes reformas, pero después, como quien dice, el diablo está en los detalles. Y esa reglamentación, me imagino, será básica. ¿Cuál es, hasta el día de hoy, lo que más le preocupa que lo haya hecho pedir esa reglamentación? ¿Qué está saliendo no tan bien para no vernos tan duros? Mire, es muy sencillo. Hasta antes de este gobierno y buena parte del anterior, no había las reglas fundamentales específicas para la región. Sí. Hoy hay reglas en las que se crearon unos perímetros en los que solamente ahí se puede construir. No es lo mejor todavía, y es cuando yo exigí. Son una forma de contener el crecimiento absurdo, pero es solo contención. Lo que necesitamos es que la planeación nos lleve a la proyección de donde debe de construirse. Hasta ahorita estamos todavía en los perímetros de contención y estamos trabajando en la construcción de planes que tendrán que ser necesariamente coordinados con los estados, los municipios, y hoy con un factor nuevo en nuestro sistema, el metropolitanismo, es decir, aquellas partes en donde están conjugados o varios municipios o incluso varios estados, y que tenemos que meter en nuestra ecuación para que podamos empezar a resolver esos problemas de planeación a futuro. Les repito, es tan complejo el problema que no se va a hacer en 1 o 2 años. Estamos sentando las bases para que esto se dé. Y en ese momento podremos crear urbes que tengan los espacios públicos suficientes y las capacidades, entre otras las que usted señalaba, para que pueda darse la urbanidad con un buen urbanismo. Ahora, cuando habla de esos perímetros, me imagino también se tienen en cuenta, porque lo he escuchado tanto de usted como del presidente, hablar de una ubicación de oferta más accesible, más agradable o en muchas mejores condiciones para los mexicanos que lo que antes había. Es decir, no es nada más un perímetro, sino en dónde está localizado. ¿Cuáles son los factores que los hacen determinar esta es una buena ubicación para oferta hacia los mexicanos? A ver, unos son los que son y otros son los que tienen que ser. Bien.
Los que son, hoy les repito, son realmente en función de distancia, en función de movilidad y en función de un factor central que es el agua. Los que deben ser son todos los que señalé en la respuesta anterior y todavía podemos agregar algunos más. A ver, cambia. Sí. Si usted está junto al mar, las condiciones son unas, ahí el riesgo tiene que ser uno de los factores, entonces el atlas de riesgo tiene que ser considerado. Hay lugares en donde prácticamente no existen riesgos, es mucho menos los requisitos que tenemos que ver. Depende de cada lugar. La planeación no puede hacerse desde el cielo, tiene que hacerse en la tierra. Un poco le hacía también la pregunta por el tema que tocaba anteriormente, que es pues la planeación o la reestructuración o la recuperación de los espacios, sobre todo aquellos que están al aire libre o que son públicos, porque entonces cambia el panorama que la gente está viviendo en el día a día fuera de sus hogares. Es decir, me imagino esa ubicación también estará de alguna manera coordinado con algo que tenga que ver, por ejemplo, con evitar la violencia, con evitar la delincuencia, y quizás entrar en ese tema, pues para todos los mexicanos sería interesante cómo la vivienda puede pues separarnos de la violencia o de la delincuencia. Sin duda alguna. A ver, ¿cómo empiezan a generarse las pandillas? En el arrebato de los espacios públicos, a veces es de la esquina donde está la lonchería, donde está el café, donde está la miscelánea, a veces es del parquecito, a veces es de la propia camino que pueda darse en espacios que se empiezan a arrebatar los grupos y empiezan a surgir pandillas que después son utilizadas o deformadas hacia la delincuencia. En consecuencia, el espacio público es desde luego un factor de paz. El espacio público suficiente, el espacio público bien usado, el espacio público amplio. Desde luego es un factor para generar paz. Bien, pues en estos momentos, como ya le decía, estamos con el secretario Murillo Caram. Vamos a irnos a un rapidísimo corte y regresamos con más información de esto que ya vio, tiene muchas aristas de interés de los mexicanos. Pues ya estamos de vuelta, ya lo decíamos, hoy estamos pues sin duda de manteles largos porque tenemos con nosotros al secretario Murillo Caram, que como ya lo recordábamos ha sido gobernador, diputado, procurador general de la República y ahora estamos platicando de su nueva tarea importante sin duda y es hablar de la vivienda. Secretario, también platicar de las reformas. Tocábamos en el bloque anterior el asunto de que en realidad han ayudado a ampliar la política de vivienda y en ese sentido preguntar cómo lo han hecho y cuáles son un poco más específico las diferencias, porque hablábamos, ha tenido ahora la SEDATU desde que apareció, pues algunas nuevas tareas y quisiera preguntarle cómo las ha visto y si necesitan en estos momentos otra modificación o van fluyendo de manera pues perfecta. A ver, es muy importante su pregunta porque nos pone en el largo del tiempo en la necesidad de replantearnos. Primero, ¿qué se modifica? Primero se genera una sola entidad que tiene bajo su cargo la administración del suelo, la administración de la construcción y el uso del suelo y la administración de aquellos que tienen alguna propiedad o definición fundamentalmente de carácter social sobre el suelo. Esto nos permite conjugar todos los elementos que tienen que ver con la creación de vivienda y junto con las demás disposiciones del presidente en cuanto a créditos, en cuanto a financiamientos, en cuanto a subsidio. Si usted ve la cifra de subsidios es verdaderamente impresionante. El año pasado fueron cerca de 12,000 millones en los que se subsidia de manera tal que se orienta hacia dónde queremos que vaya la vivienda, hacia qué grupo social la estamos enfocando y en qué condiciones y características para que tenga mejor provecho. Las cifras nos dicen el éxito de la reforma fundamental que generó una nueva estructura en el gobierno federal, que es esta, para ese propósito. Es decir, el crecimiento enorme de este sector, su ubicación hoy en lo que significa la economía del país, los 6,000 millones que llevamos este año ya invertidos, ya a estas alturas ya invertidos en promover vivienda, en estimular el destino de la vivienda, nos ponen en un sistema de planeación que se da en pocos países del mundo, sobre todo en los más desarrollados. Aquellos que utilizan el subsidio como forma de orientar lo que el país requiere en cuanto a sus principales necesidades. Hay países que lo utilizan en la agricultura y subsidian el sembrado o el cultivo de determinado producto. Aquí estamos subsidiando la orientación, la ubicación, el carácter, la forma y la calidad de la construcción.
creo yo, en las mejores condiciones posibles. Habló de inversión de 6,000 millones. Este dinero, de pronto, claro, va a tener que ser más. Y el financiamiento muchas veces viene del extranjero. ¿Hay inversión extranjera en este sector o en realidad somos los mexicanos quienes lo estamos haciendo? No hay mucha inversión extranjera, pero por fortuna lo que ha crecido es la inversión mexicana. Y la inversión bancaria, que era verdaderamente prácticamente inexistente en el sector. Y que hoy no solo participa, sino quiere ampliarse, quiere amplificarse, por la certeza que nos han generado esas reformas en la cuestión jurídica y de tranquilidad de la propiedad. Esto ha generado, primero duplicamos el número de empresas que se dedicaban a la construcción de vivienda, de 130 y tantas, si mal no recuerdo, no le fijo los números con precisión, estamos cerca ya de las 300 empresas, lo que genera una gran competencia, mejora la calidad, mejora el precio y mejora la construcción. En cuanto a la inversión inversión privada es ya muy alta, es muy alta, es bastante más alta que el estímulo que se está dando. Repito, es el segundo aportador del PIB, el sector, y esto nos genera una industria muy fuerte que crece a números mayores que lo que crece el país, pero precisamente el que sean números mayores le da un impulso mayor al crecimiento, que genera el mayor número de empleos, ahí sí tenemos el primer lugar, somos los que más empleos generamos en el sector vivienda, y que nos permite empezar a consolidar esa etapa de reformas que el presidente generó. Nos tardamos ya 3 años en sacarla, bueno, 2, porque el primer año que empezamos a producir fue el pasado, pero son ya el producto de las reformas, el producto concreto, específico, claro, abierto de las reformas. Ahora, Ramírez Marín fue también pues parte de este trabajo que se ha ido desarrollando en el país. Y me pregunto también, sin intención de ver al pasado, más bien con lo que se encontró en el momento en que llegó a esta administración. La mayor parte de lo que le he hablado es lo que me encontré. Por eso puedo decirlo con tanta tranquilidad, porque no estoy presumiendo nada mío. Es con lo que me encontré. Y los meses que llevo aquí, pues lo único que he tratado es de sostenerlo y si puedo incrementarlo, mejor. Bien, y entonces hablemos de cuál es su mayor preocupación viendo lo que se encontró y con miras al futuro. ¿Cuál es la principal tarea? Más que preocupación, hablemos de ocupación, porque espero eso es en lo que estamos. Sin duda alguna. A ver, es una secretaría que acaba de nacer. Tiene 2 años y fracción. Hasta los niños a los 2 años y medio hay que cambiarles del kinder o al kinder o al preescolar o a lo que sea. Bueno, yo a los 3 me metieron al preescolar, por eso hablo de esa edad. Pero hasta los niños hay que hacerles cambios. A esta secretaría también. Hay que ajustarla a las condiciones que su crecimiento, que sus beneficios, pero también que sus problemas se tienen que resolver. Tenemos que fortalecer el ámbito agrario. Tenemos que ser mucho más intensos en cuanto a la certeza jurídica del suelo. Tenemos que actuar muy profundamente en cuanto a los registros, que los plantea el presidente desde que se genera esta secretaría. Uno de los propósitos de esta secretaría es la certeza de los registros, solo que el trabajo implica convenir con municipios que tienen el catastro, con estados que tienen el registro público y con la misma federación que aportará el registro agrario nacional. Encontrar la fórmula para que estos 3 registros se conjuguen y tengamos un solo recurso registral que permita que un ciudadano en cualquier máquina, en cualquier computadora pueda acceder a los datos que tienen que ser públicos, porque para eso son esos registros públicos, será un paso enorme. ¿Qué nos puede decir, justamente ahorita que estaba hablando de la certeza jurídica y también, por qué no, de lo que es el tema agrario, del cambio que significó pasar de Procampo a justamente Proagro Productivo, como es llamado ahora? Ese cambio, ¿usted cómo lo percibió? Mire usted, es un cambio que se genera en otra secretaría, la Secretaría de Agricultura. No sé, pero es algo en lo que tenemos que también ser muy cuidadosos y también estar muy al pendiente de las modificaciones que tienen que darse. Acuérdese usted que los programas asistenciales tienen que ser de muy poco tiempo, de muy corto tiempo, y ser sustituidos o apoyados por programas sociales. Por ejemplo, se ha venido convirtiendo en eso. Dejar de ser un programa asistencial para convertirse en un programa social. Es decir, ya no es solo cuánto aportas para el campesino, sino cómo vas a utilizarlo de manera tal que se convierta en una inversión. Y es en ese sentido en el que se ha mejorado. Bien, ahora hay, por ejemplo, sin duda otros puntos que también lo conciernen, que es, por ejemplo, el asunto del Infonavit.
Bueno, hablando en estos momentos ya del titular, que fue Alejandro Marat, ¿cómo es, por ejemplo, la coordinación con el Infonavit? En estos momentos, ¿cómo se está trabajando con ellos? El que está trabajando muy bien es el Infonavit. La verdad es que los resultados de Infonavit hoy son verdaderamente impresionantes. Es un organismo sui generis, yo no creo que haya en el mundo muchos como ese. Y si los hay, seguramente son imitación del Infonavit, porque es un organismo tripartita, es decir, es un organismo que es de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, e integran entre los tres el gobierno del Infonavit. Y que se genera de recursos que están dispuestos en la ley y que los resultados son, yo no me imaginaría a México hoy sin el Infonavit. Los resultados de hoy, de los últimos años, sí, son verdaderamente espléndidos. Uno de los grandes aportadores a los resultados que le di es el Infonavit, el otro es el Fobiste, que está muy bien, muy saneado, sí, muy limpio. El tercero es el CONAVI y el cuarto, que atiende más las cuestiones que tienen que ver con la parte más débil de la sociedad, también tiene un desarrollo, tiene retrasos, es el que más retrasos tiene, porque es el que ve solo la parte social, es más difícil la inversión en esa área, y sin embargo va caminando y va caminando bien. Por último, y antes de despedirnos, ¿cree que los mexicanos hemos aprendido de nuestros errores, no nada más hablando de la política y de las altas jerarquías, sino todos los mexicanos? Porque sin duda, ahora justamente en estas últimas columnas o análisis que se han estado haciendo, más allá de solamente destruir a los que están arriba, nos hemos dado cuenta, y creo que hemos ido haciendo un análisis interesante, en donde nos reconocemos como parte del problema. Nos damos cuenta que aquel que critica a alguien corrupto, en algún momento de su vida quizás pidió alguna factura que no tenía que ver con el ámbito legal, o hizo algún trámite burocrático y pagó algún dinero de más, es decir, o le pudo haber dado la famosísima mordida al policía. Pareciera que muchos mexicanos estamos tocados de algo que hoy en día reclamamos. ¿Cree que los mexicanos hemos estado aprendiendo de ello, o ya es un mal endémico el de la corrupción? A ver, de ninguna manera podría aceptar ni eso, ni aceptar que la corrupción es de todos como manera de decir, bueno, pues ya ni modo, de ninguna manera. La corrupción es algo con lo que tenemos que lidiar y que tenemos que combatir. Tenemos que luchar para acabarla, pero solo vamos a lograrlo en una etapa de educación que ahí sí somos responsables todos, venga desde la familia hasta el último funcionario de gobierno. Indudablemente en este tema somos mucho más responsables los funcionarios, estamos mucho más obligados los funcionarios, pero sí la tarea es de todos. Y la tarea es de buen plazo, es un problema educativo, es un problema en el que tenemos que generar normas éticas distintas, en el que tenemos que actuar de manera tal que sea el ejemplo el principal inductor, pero indudablemente también los principios. A mí me encanta hablar con los chamacos que están en la primaria, lo traen más puesto que nosotros, lo traen más claro que nosotros, eso me da una enorme esperanza. Ya sabemos de quién aprender entonces. Pues muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado en Arsenal. Ahí lo tiene, con esas palabras como siempre. Nos vamos de Arsenal. Ya sabe que nos vemos el próximo sábado, por supuesto. Hoy con la desafortunada ausencia de Francisco Garfias, pero ya nos veremos a la próxima. Así que nos vamos y se queda con Excelsior Televisión. Noticias. ¿Qué dicen?